Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y quiero darte la bienvenida a Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde exploramos temas relacionados con liderazgo y compartimos prácticas que te ayudarán a mejorar tanto en tu vida personal como laboral. Cada semana nos adentramos en temas fascinantes que te permitirán desarrollar habilidades, descubrir nuevos enfoques y perspectivas y aprender de diversos líderes en diferentes campos. Muchas gracias por escucharnos. Y el día de hoy estoy muy contento porque iniciamos la séptima temporada de Ideas sobre Liderazgo. Nos sentimos muy emocionados de iniciar este nuevo ciclo y muy agradecidos contigo, ya sea que nos acompañes desde un inicio o que este sea el primer episodio que escuchas. Tú ya eres parte de una amplia comunidad de líderes. Recuerda enviarnos tus sugerencias, comentarios y preguntas y continuemos la conversación. Y bien, para iniciar esta temporada se ha vuelto costumbre tener aquí a nuestro editor Edgardo Bustamante, quien nos propone siempre temas interesantes. Hola Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Efraín, muy bien, muy contento de acompañarte en este primer episodio de la nueva temporada y muy contento también de saludar a nuestros amigos de la audiencia. Y nosotros muy contentos de que estés aquí con nosotros, que siempre estás detrás de bambalinas en todo este esfuerzo que es Ideas sobre Liderazgo. Y cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira Efraín, ya hemos hablado sobre cómo establecer buenas metas, objetivos e incluso nuestro propósito. Sin embargo, yo sigo con una pregunta en mente. ¿Cómo poder saber si voy bien o no en cada uno de mis planes? No hemos hablado sobre cómo evaluar estas metas, cómo medir nuestros logros y cómo replantear una estrategia si es necesario. Y ese es el tema que me gustaría proponerte para el día de hoy. ¿Qué te parece? Excelente, pues tú dinos, Edgardo, ¿por dónde quieres que comencemos? Efraín, ¿cuándo es necesario hacer un análisis del avance de nuestras metas? Un análisis de nuestras metas, pues yo te diría que es de forma periódica. No hay que esperar a un momento preciso, sino más bien revisar de forma muy regular el progreso que vamos llevando. Y para ello, pues hay que estar muy pendientes de cómo estamos avanzando, qué es lo que hemos hecho y tener sensibilidad sobre cuál es ese gran objetivo y cuáles son a lo mejor algunos puntos intermedios que más que para hacer ese análisis nos sirven como para evaluar, ¿no? Como para parar un momento y ver qué hay detrás. Y para eso es importante también establecer plazos e hitos. ¿Qué es esto? Pues primero, cuando se plantea una meta, cuando se plantea un plan de trabajo, hay que de manera previa establecer en qué momentos vamos a hacer esos altos en el camino, esos puntos de análisis y de evaluación. Entonces, en esos hitos, que así es como se llaman a estos puntos de revisión, podemos voltear a identificar qué es lo que ha pasado, hasta dónde hemos llegado respecto a lo que nosotros habíamos planeado o planteado en un primer momento y poder tener ese momento de hacer ajustes, de hacer análisis, de ver qué es lo que queremos que pase a partir de ahora. Ojo, no se trata de hacer una evaluación sumamente crítica de lo que se hizo y no se hizo, no. Se trata de ver en qué momento estamos y a partir de allí cómo ajustamos viendo hacia enfrente, viendo hacia el futuro. Ahora, habiendo dicho eso, como te comentaba en un inicio, no es necesario esperar a que se llegue a este hito, a este punto de evaluación, sino estar de forma periódica viendo cómo vamos, tomando la temperatura y también haciendo ajustes que nos permitan enfocar mejor nuestras energías y nuestros esfuerzos. Todo esto nos va a permitir adelantarnos inclusive a qué es lo que pueda suceder en el entorno para poder tener una mejor consecución de nuestras metas. Entonces, no es necesario, por ejemplo, planear, porque muchas veces los equipos o los líderes planean cada 3 meses o los 6 meses o algo por el estilo. En realidad es un monitoreo constante que no necesariamente tiene que ser obsesivo, sino solamente estarlo monitoreando, digámoslo así. Son ambas, te digo. Por un lado tienes que tener estos puntos clave de evaluación, pero por otro lado tener esta sensibilidad de ver qué es lo que va sucediendo mucho más periódicamente, mucho más frecuentemente. Entonces, no te esperes, si tú tienes una planeación a lo mejor de 1, 2, 3 meses, no te esperes hasta el día 30 para ver qué pasó. Puedes ir viendo semana a semana cómo vas avanzando, qué ha ido pasando, etcétera. Porque si tú te esperas al día 30 y no sucedió lo que tú querías que pasara, allí sí no va a haber mucho margen de maniobra, no va a haber mucha posibilidad de que tú ajustes. Cuando tú tienes esta sensibilidad de qué va pasando en el día a día o de forma mucho más frecuente, puedes hacer esos ajustes conforme vas avanzando y tener mucha claridad de hasta dónde sí vas a llegar al día 30 y cómo vas a tener este resultado.
Efraín, ¿y cómo se puede medir el avance de nuestras metas con la mayor objetividad posible? Muy bien. Pues como lo platicamos en este episodio que tú hacías referencia al inicio de cuando establecemos metas y objetivos, pues tenemos una metodología SMART. Esta metodología la recordamos muy rápidamente, nos dice que nuestros objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, retadores y con un plazo de tiempo. Aquí la palabra fundamental es medibles. Para poder tener mucha mayor objetividad en el logro y en el avance de nuestras metas, hay que hacer referencia a esas métricas, a esos indicadores. Hay que tener mucha claridad sobre qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a medir. Por ejemplo, pueden ser métricas numéricas como es tiempo, productividad, satisfacción, calidad, tiempos de entrega, etcétera, ¿no? También pueden ser los mismos hitos que nosotros planteamos al inicio de un proyecto. Un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando tú estás estudiando una carrera profesional, hay hitos muy claros. Estos hitos o periodos se llaman en este caso cierres de semestre o de año, ¿no? Ahí es cuando tú evalúas cómo fueron esas materias en ese periodo. Eso es un hito. Entonces, cuando tú puedes ir evaluando qué hitos has alcanzado en un proyecto, también puedes tener eso como un indicador de tu avance, como un porcentaje de avance, y lo podemos llamar también así en un proyecto, ¿no? Entonces, depende un poco de qué tipo de meta, de qué tipo de objetivo tengas. Lo importante es establecer esos indicadores, esas métricas, e incluso tú también puedes utilizar herramientas de seguimiento y monitoreo, y hay muchas. Pueden ser desde herramientas o softwares muy institucionales como ser Project, Trello, Asana, muchas otras que existen en el mercado, pero no necesariamente requieres algo así. También puedes tú de forma individual tener tablas de seguimiento, gráficos de progreso, temas que te permitan visualizar y monitorear cuál es tu propio avance. Incluso herramientas mucho más sencillas como tu propio calendario, tener una lista de tareas, un tablero Kanban. Es decir, tú tener muy claramente cuáles son las tareas o los pendientes que tienes e irlos clasificando en 3 grupos. Tareas por hacer, tareas en progreso y tareas completadas. Esto también te da facilidad y te da sensibilidad sobre cómo has ido avanzando. También puedes tener un diario de avances e incluso utilizar pues tu reloj, ¿no? O ver cómo has ido avanzando en el tiempo, qué tiempo le quieres ir dedicando a cada uno de tus metas, proyectos, objetivos a lo largo del día para tener esta sensibilidad y esta gestión de tu esfuerzo y del seguimiento de tus metas. Excelente. Creo que esto es muy importante porque contar con una metodología que nos ayude a tener claridad, nitidez. Me refiero a que no sea necesariamente algo que se pueda hacer ambiguo, ¿no? Sino que puedas tener la mayor cercanía con la exactitud. Nos ayudaría muchísimo. Y fíjate, algo muy importante para eso es que tú recopiles datos precisos y confiables. Si tú únicamente dices, bueno, yo creo que avanzamos hasta acá, intuitivamente siento que vamos a un 60% de avance, o yo creo que ya casi terminamos. Eso es lo que le da esa ambigüedad que tú comentas. Por eso es importante tener claro todas las actividades que vamos a llevar a cabo. Eso es un plan de acción. Y entonces, si tú tienes un plan de acción con determinadas actividades y los tiempos aproximados que te va a llevar cada una de esas actividades, ahí tú sí puedes medir un porcentaje de avance real. Si tú tienes 10 actividades y en total esas 10 actividades consideras que te van a llevar 20 horas y ya llevas 2 días de trabajo intensivo en eso, ya tienes elementos para comparar. Ya tienes, a lo mejor yo llevo 16 de mis 20 horas que pensé que esto me iba a llevar. Sin embargo, he avanzado contra lo que yo esperaba únicamente 10 horas. Ahí llevas un retraso que es significativo y que es muy objetivo de medir. Supongamos que las cosas no van funcionando o no van avanzando como lo quisiéramos o como lo teníamos planeado. ¿Cuándo es conveniente replantear nuestra estrategia o el plan para alcanzar esas metas? Como dijimos en un inicio, tú puedes ir viendo la meta y su avance en todo momento. Ahora, para tú replantear una estrategia o un plan, pues primero tienes que irlo ajustando en la medida en que vas avanzando. Ningún plan se lleva a cabo al 100% como fue planeado, valga la redundancia. Siempre hay cambios, siempre hay ajustes, siempre tenemos que ir modelando lo que nosotros hacemos en función de lo que va sucediendo en la realidad. Ahora, si nosotros estamos hablando de un replanteamiento de mucho mayor calado, mucho más profundo,
profundo sobre lo que estamos buscando, a lo mejor algunos elementos que nos harían a lo mejor algunos elementos que nos llevarían hacia ese tipo de medidas es, por ejemplo, cuando los resultados actuales no se están alineando con las expectativas o los objetivos que tú planteaste en un inicio. Y ahí habría que medir o evaluar la efectividad de tu propia estrategia, de tu propio plan actual y hacer los ajustes necesarios. Otro pudiera ser cuando hay cambios en el entorno, cambios en las circunstancias que hacen que tu estrategia ya no sea la mejor, que te hacen replantear algunas cosas. Y en este mismo sentido hay dos elementos. Primero, tú puedes identificar oportunidades en el entorno que te permitan mejorar la eficiencia o la efectividad en tu propia estrategia, aprovecharla de una mejor forma, incluso avanzar más rápidamente. O también, por el contrario, puedes identificar que van surgiendo nuevos desafíos, obstáculos o cambios que pueden poner en riesgo lo que tú ya habías planeado. Eso también puede hacer que tu estrategia dé un giro interesante. Y por último, puedes también adquirir nueva información, nuevos conocimientos que también sugieren esa necesidad de modificar el enfoque actual que tú tienes. Nada está escrito en piedra, ¿no, Efra? Es Todo puede ser correcto, sí. redireccionable o puede ser perfectible. Así es. Perfecto. ¿Cómo podemos decidir a qué metas destinar mayor esfuerzo y a cuáles no? Es decir, ¿cómo podemos administrar la energía, digamos, más simple? Pues aquí la primera palabra que me llega a la mente es priorizar. Hay que priorizar siempre nuestras metas, nuestros esfuerzos, a qué le dedicamos el tiempo y la energía, como tú dices, y para priorizar de una forma adecuada, pues hay diferentes elementos. El primero y más importante es la misma importancia o el impacto de cada meta, de cada objetivo, en función de varias cuestiones. El primero es los objetivos más macro, ya sea de la organización, de tu área o tus propios objetivos individuales, ¿no? ¿Qué es lo que tú buscas generar ya en un largo plazo? Aquellas metas que estén más alineadas con esos objetivos mayores, pues tienen que tener una mayor prevalencia, porque es lo que te va a llevar a avanzar hacia ese propósito o hacia esa cuestión mucho más amplia. Un segundo punto es la viabilidad, es decir, analizar la factibilidad de cada una de las metas en función de tus recursos, tus tiempos, tus habilidades y con qué otras personas o con qué otros recursos tú cuentas. Aquí es también donde juega un rol muy importante la definición misma de la meta. Y decíamos el equilibrio entre una meta retadora y alcanzable. Tú saber que tienes todos los elementos para llevarla a cabo y que por supuesto te va a estirar, te va a llevar un poquito más allá, pero sabes que puedes con ello. Cuando planteamos metas muy ambiciosas, resultan muchas veces inviables. ¿Por qué? Porque no tenemos todos estos recursos, no son factibles para lograrlos en este momento. A lo mejor necesitamos ir por más herramientas, por más recursos, por más conocimientos, etcétera. Y una vez que los tengamos, ahora sí plantear hacerlas. Ese es un grave error, que nos planteamos a lo mejor metas muy ambiciosas sin contar con todos los elementos para poderlas llevar a cabo. Y otro elemento importante que nos puede decir cómo redistribuir nuestros esfuerzos y energías es a lo mejor los resultados anteriores que tú has tenido. Cuando tú ves que un objetivo, una meta que tú te planteas está teniendo un progreso constante, que está teniendo avances significativos, es probable que sea más valioso enfocar más energía y más esfuerzo en esa meta. ¿Por qué? Porque seguramente vas a poder avanzar mucho más rápido en ella y de esta forma tener tus objetivos en un tiempo más asequible, más alcanzable. Sí, plantearse las metas de una manera viable, es decir, lo que es realmente posible, es muy importante porque de repente plantearse estándares muy altos puede llevarnos a la acción también, ¿no? Exactamente, al no saber qué hacer o decir, bueno, yo tengo muchas cosas que quiero hacer, pero ¿en qué orden, no? Ahí es ahí donde juega la primera parte de priorizar. Ahora, si ya tengo esta priorización, ¿qué recursos tengo para llevar a cabo cada una de estas? Y entonces puedo evaluar una vez más a cuál le voy a dar esa prioridad ahora en el tiempo, ¿no? Una cosa es priorizar en función de mis metas más a largo plazo y otra cosa es priorizar en función de mis recursos, mis habilidades, mis tiempos, etcétera. Cuando unimos esas dos variables, digámoslo así, podemos tener una priorización mucho más sólida y que nos lleva a tener resultados más a corto plazo.
Efraín, está siendo sumamente interesante esta charla porque creo que pocas veces se tiene una metodología y una visión tan clara de cómo evaluar los avances que vamos teniendo a lo largo de un periodo de tiempo en nuestro trabajo. Sí, yo creo que es muy importante eso, darnos a nosotros mismos seguimiento. Y ojo, algo importante en esto es que no se trata únicamente de nuestras metas laborales. Yo creo que este tipo, no tanto de metodología, pero sí de consejos o de esquemas que podemos nosotros llevar a cabo de forma muy habitual, los podemos también aplicar para cualquier meta que tengamos en nuestra vida personal. Incluso en cuestiones o proyectos importantes de nuestra propia vida. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tratamos algún hito especial de nuestra vida, por ejemplo, nuestra boda? Si lo tratamos como un proyecto personal, podemos planear objetivos, podemos planear hitos de seguimiento, podemos hacer presupuestos, podemos hacer muchas cosas que ayudan a profesionalizar, entre comillas, ese tipo de proyecto. Y entonces podemos tener muchas más ventajas que nos permiten, pues, alcanzar este tipo de objetivos con un esfuerzo mucho menor y con resultados más confiables. Es decir, tenemos la oportunidad de incorporar todo este tipo de prácticas, de herramientas a nuestra vida personal y también aprovecharla. Insisto que está siendo muy interesante y seguramente a nuestros amigos de la audiencia les va a ayudar muchísimo todos los consejos que estás dando aquí, pero por este primer episodio es momento de despedirnos. Así que, ¿qué te parece si cerramos la charla hasta este punto y los invitamos a que nos escuchen la próxima emisión para que podamos seguir platicando sobre este tema? Claro que sí, Edgardo, muchísimas gracias a ti por proponernos este tema, lo seguimos abordando la siguiente semana y pues amigos, ustedes que nos escuchan, no nos queda sino agradecerles por acompañarnos en esta séptima temporada de Ideas sobre Liderazgo. Los invitamos a enviar sus comentarios, sugerencias y preguntas a través del correo que ustedes ya conocen. Este es hola@ideasobreliderazgo.com y así unirse a la conversación. Y no olviden también suscribirse a nuestro boletín mensual, en el que podrás recibir información que te ayudará a profundizar sobre estos y otros temas de liderazgo. Para ello, da clic en el enlace de la descripción de este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.